Capítulo 28. Una semilla en el desierto. En el segundo día después de mi arresto, dejaron de golpearme y me encerraron en una celda de la comisaría cercana al aeropuerto. Para su gran sorpresa, sus investigaciones encontraron que mi pasaporte alemán era auténtico, no falso. También descubrieron algunos documentos que poseía de los líderes del compañerismo Sinim de las casas iglesias en China que declaraban que era su representante autorizado. Por primera vez, empezaron a creer que era un pastor cristiano y no un espía. Si bien las cartas del compañerismo Sinim ayudaban a despejar mi identidad, también hicieron que las autoridades de Myanmar alertaran a la embajada china de que tenían en su custodia a un líder cristiano de su país. Para este tiempo, muchos cristianos alrededor del mundo habían recibido la noticia de mi arresto y miles de oraciones se elevaron al Señor pidiéndole que no permitiera que me entregaran en manos del gobierno chino. Muchos temían que si China se daba cuenta de que era el que se había escapado de la prisión en 1997, me devolverían a China y me ejecutarían. Unos días después, el jefe de la comisaría me dijo que tenía una visita de la embajada alemana. El comisario se interesó por mí y me trajo algo de alimento y ropas. Al día siguiente me informaron que unos representantes de la embajada china estaban en camino para visitarme a las 10 de la mañana en punto. Eso comenzó a preocuparme y clamé al Señor en oración, pidiéndole que se cumpliera su voluntad. Cuando unos amigos cristianos birmanos me visitaron más tarde en el día, les dije que algunos funcionarios de la embajada china me iban a visitar a la mañana siguiente. Percatándose de la seriedad de la situación, mis amigos se presentaron enseguida en la embajada alemana y les informaron. Los alemanes conocían mis antecedentes en China y se dieron cuenta del peligro que corría si caía de nuevo en manos de las autoridades chinas. La embajada alemana decidió que se asegurarían de llegar a mi celda antes que los funcionarios chinos y que notificarían que era un súbdito alemán y que se encargarían de mi caso. Cuando el comisario vio que había tensión entre las dos embajadas sobre quién tendría acceso a mí, llamó a los funcionarios chinos y les dijo que no era el momento apropiado para visitarme. Pidieron fijar otra fecha para la visita. Me entrevisté con el comisario y le expresé con claridad que no quería ver a nadie de la embajada china. El comisario se puso en contacto con la embajada china y les dijo: el señor Yun les agradece sinceramente su interés en su persona, pero debido a que ahora es un ciudadano alemán, prefiere tratar todos sus asuntos con la embajada alemana. Sin embargo, los chinos no estaban dispuestos a ceder. Ya sabían quién era yo e insistieron en involucrarse en mi caso. Trataron de recoger información sobre mí para convencer a las autoridades birmanas de que me entregaran a ellos. Los birmanos se enfrentaban ahora a una situación difícil. Por un lado, querían agradar a los alemanes, pero por otra parte sentían la presión de su vecino, el gigante del norte. Por la misericordia de Dios, sin embargo, las autoridades chinas no recibieron autorización para verme y nunca llegué a verlos. Por lo general, los detenidos solo permanecen unos días en la celda del centro policial del aeropuerto, pero las autoridades estaban confundidas sobre qué hacer en mi caso, así que me retuvieron allí por un mes. Durante ese tiempo me permitieron retener mi Biblia. Usé el tiempo para memorizar los libros de Primera de Samuel, Esther, el Evangelio de Juan y Gálatas. En Myanmar no se provee de alimento a los detenidos. Teníamos que adquirir a diario nuestro propio alimento de los vendedores de fuera de la cárcel. Nos permitían ducharnos solo durante 2 minutos cada 4 días.
Estos 2 minutos era algo que siempre agradecíamos debido al gran calor y la humedad. Mis amigos birmanos me dijeron que quedaría en libertad en un mes. No obstante, su predicción fue errónea. En vez de soltarme y dejarme marchar, me trasladaron a la prisión mayor de Myanmar, en el centro de la ciudad de Yangon. Albergaba 10.000 hombres. No hay palabras para describir cómo es debido las condiciones allí. Muchos de los prisioneros sufrían de sida y un buen número tenía lepra. El olor a carne podrida invadía cada rincón de aquel oscuro y olvidado lugar, donde almas preciosas morían en el abandono y el olvido. Un centenar de prisioneros se apiñaba en cada celda. Se estaba allí tan apretado que nadie podía dormir sobre su espalda. Todos tenían que dormir de lado y pegados unos a otros. Estábamos como sardinas en lata. En la noche, si un prisionero se movía mucho o tosía demasiado, los que le rodeaban le golpeaban. He conocido varias prisiones en China, pero ninguna se aproximaba a esta en las terribles condiciones de vida. Yangon, antes Rangún, es una de las ciudades del mundo donde el calor y la humedad resultan insoportables. La temperatura diaria es superior a los 30 grados centígrados, con una humedad entre 85 y 90%. Sudábamos sin cesar en esa atmósfera cargada. Para empeorar las cosas, no me permitieron tener mi Biblia. Esto quizá parezca una contradicción, pero aunque me arrestaron por desobedecer los mandatos del Señor, también sentía que era su plan que les testificara de Jesucristo a esas almas desesperadas. Creo que por eso Dios me envió a ese lugar carente de toda esperanza. Antes de salir de China en 1997, el Señor me dijo: te enviaré a un nuevo lugar en el que no entenderás ni una sola palabra de su lenguaje. Allí era justo donde me encontraba ahora. Mi incapacidad para comunicarme con los otros prisioneros era mi mayor carga mientras estuve detenido en Myanmar. Había muchos hombres sin esperanza en mi celda. Estaba allí un traficante de drogas condenado a 387 años de prisión. Otros tenían sentencias de más de 160 años. En Myanmar, por ser una nación budista, creen en la reencarnación. Estas sentencias extremas, por lo tanto, no solo tenían la intención de castigar a los criminales por el resto de su presente vida, sino también por varias vidas más después de esta. En un rincón de nuestra celda había un lugar budista sagrado, con un altar e ídolos en él. Al enterarse los otros prisioneros de que era un pastor cristiano, y sin saber la diferencia entre la idolatría y el Dios vivo, me hicieron dormir debajo de la urna, pensando que sabría mejor que los demás cómo llevar a cabo los ritos religiosos. 3 veces al día, entre las 5 y las 6 de la mañana, luego de las 11:01 de la tarde, después entre las 7 y las 8 de la noche, se obligaban a todos los prisioneros a sentarse en una postura budista y meditar y orar delante de los ídolos en nuestra celda. El gobierno de Myanmar cree que obligar a los criminales a orar a Buda es la mejor manera de reformarlos. Si algunos se duermen durante esas horas, los guardias se encargan de despertarlos a golpes. A través de otro prisionero que sabía un poco de chino, protesté de forma enérgica ante los guardias. Yo no puedo adorar como lo hacen ustedes. Soy un pastor cristiano. Aun si me atacaran con cadenas y me arrastraran ante esos ídolos, no los adoraría ni oraría ante ellos. Un día, mientras los demás prisioneros oraban y meditaban en Buda, el Espíritu Santo me dio una sencilla melodía. Aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Mientras cantaba, el Señor hizo tan libre mi corazón como un pájaro. Un gran pozo, un gran gozo inundó mi alma. Podía sentir que Dios tocaba los corazones de los otros prisioneros. Aunque no tenían ni idea de lo que significaban las palabras de mi canto, algunos se unieron a mí. Muy pronto, grandes sonrisas iluminaban sus rostros. Esta sencilla canción empezó a generar felicidad y paz en cada celda llena de pecadores. El director de la prisión vino y me dijo: no se permite cantar en la prisión, pare de inmediato. El director... Entonces yo le respondí: soy un pastor cristiano. A Jesús le agrada oír a las personas cantar sobre él. Así que, por favor, entienda mi situación. Tenga la bondad de permitirme practicar mi religión de la manera que prescribe Dios. Por la gracia de Dios, mi respuesta le pareció apropiada a ese hombre y me permitió seguir cantando. En los siguientes días, todos los hombres de mi celda se unieron en el canto de aleluya. Sus rostros comenzaron a cambiar y expresar gozo, y su sufrimiento se aliviaba durante unas horas cada día. La atmósfera en la celda cambió de manera radical, debido a que los otros prisioneros vieron la presencia de Dios en mí. Me respetaban como un hombre que conocía a Dios. Una pequeña capilla se levantó en el recinto de nuestra prisión. Me permitían ir allí cuando los otros prisioneros oraban a Buda. En ese lugar conocí a varios cristianos birmanos que estaban en prisión por distintas razones. Me maravilló ver a cierto número de mis compañeros de celda, incluyendo un monje budista, seguirme a la capilla cada día para escucharme cantar. Se daban cuenta de que había algo diferente en mi corazón y sentían curiosidad por saber lo que era. Cuando me arrodillaba para orar a Jesús, estos hombres también se arrodillaban a mi lado, con la esperanza de recibir alguna bendición de Dios. Debido a la barrera del idioma, nunca me fue posible predicar con fluidez el Evangelio a esos hombres, pero sé que el Señor encontrará la manera de satisfacer su hambre espiritual. Cada cierto tiempo, a los prisioneros extranjeros los llevaban a una comisaría en la ciudad para interrogarlos. En el camino de regreso a la prisión, nos permitían parar en una tienda para comprar artículos necesarios para los detenidos birmanos. En una ocasión, usé mi propio dinero para comprar más de 40 cepillos de dientes, docenas de jabones y grandes bolsas de alimentos para mis compañeros de celda. Para algunos de los detenidos, que estaban medio muertos de hambre, este era el único alimento que podían obtener. Mientras tanto, la información sobre mi caso era bastante confusa. No me acusaban de ningún delito. Mis amigos birmanos me aseguraron varias veces que muy pronto saldría de la prisión, pero los días pasaban sin ningún cambio. Pronto me di cuenta que la solución de mi situación estaba solo en las manos de Dios. Sabía que había salido de las prisiones tan pronto como terminaba mi ministerio allí, ni un minuto antes ni un minuto después. El 9 de abril del 2001 tuve la oportunidad de escribir una carta que se les envió a mis amigos cristianos en todo el mundo. Era consciente de que miles de cristianos oraban por mí cada día. Escribí: amados hermanos y hermanas en Cristo, muchas gracias por su preocupación y oraciones. Mi situación en Myanmar depende solo del Señor y he puesto mi vida por completo en sus manos. Confío desde lo más profundo que el Señor tiene su propio plan y tiempo y mi futuro está en sus manos porque Él es mi Señor y Salvador. No podemos poner nuestra confianza en los abogados y jueces de este país, porque cambian de opinión como el viento.
Prefiero someterme por completo al cuidado del Señor. Solo Él conoce mi mañana. Las condiciones de vida aquí son aún peores que en las prisiones chinas, pero puedo cantar y orar con libertad a mi Señor cada día. Sé que el Señor Jesús encontrará una forma de sacarme de aquí, aunque parezca que no la hay. Doy gracias a Dios que he podido llevar a 2 prisioneros a Cristo. Hemos orado juntos la oración del pecador y hay unos 100 prisioneros en mi celda. Yo soy el único extranjero entre ellos. Todos saben que soy un pastor cristiano. Por favor, transmitan un cordial saludo a mi familia y a todos los hermanos y hermanas preocupados por mí. Sigan orando sin cesar, porque la oración es lo que hace que todas las cosas sean posibles. Mis amados amigos, pido a Dios que les llene de su gozo y paz. Confío verles pronto. Que Dios sea con ustedes, hermano John. En la humedad, la suciedad, los microbios y las enfermedades se extienden con suma rapidez. En nuestra celda, 100 hombres tenían que usar el mismo baño. Por consiguiente, muchos sufrían de enfermedades y morían. Las infecciones entraban en sus cuerpos humanos por su parte trasera y genitales. Durante varias semanas, cuando esa plaga estaba en su peor momento, varios prisioneros morían cada noche. Sentían la enfermedad como fuego en sus estómagos. Los afligidos sufrían una terrible agonía antes de sucumbir. Yo también me contagié de esa terrible enfermedad y no pude digerir ningún alimento sólido por varias semanas. Al igual que los demás presos, todo lo que podía hacer era yacer tumbado y rascarme todo el día. Los parásitos abundaban en mi cuerpo. A veces miraba mi estómago y de verdad podía ver moverse un gusano debajo de mi piel. En ocasiones su diminuta cola se podía ver saliendo por los poros de mi piel. Esa fue una experiencia terrible, pero trataba de mantener un espíritu gozoso en el Señor. Más de 80% de los prisioneros estaban afectados. Por último, me enfermé tanto que perdí el conocimiento por 5 días. Cuando lo recuperé, me encontraba en el hospital. Después de varios meses en prisión, llegó por fin el día de la sentencia. Los amigos birmanos estaban seguros de que me dejarían marchar, quizá con una multa y la expulsión del país. No sabía qué esperar, pero puse mi vida en las manos de Dios. Desde el hospital me llevaron esposado al juzgado. El juez revisó mi caso y después dijo sin ninguna emoción: 7 años. Mis amigos birmanos y mi abogado se quedaron asombrados por completo. Nunca se imaginaron una sentencia así. Se quedaron sin saber qué decir y me miraron con lágrimas en los ojos. Ese día estaba lleno de fe y sabía que el Dios Todopoderoso estaba conmigo a pesar del veredicto. Me incliné delante del juez y le dije con la ayuda de un traductor: quiero darle las gracias, señor juez, por concederme una visa para permanecer en su país durante 7 años. Con un movimiento de su mano indicó que me marchara, y los guardias me sacaron esposados y me llevaron de vuelta al hospital. Cuando le dije a uno de mis compañeros de celda la duración de mi sentencia, se alegró y me ayudó a ver las cosas en perspectiva. Él cumplió una sentencia de 150 años. En mi corazón esperaba que Dios me permitiría salir en libertad, en cuanto hubiera aprendido la lección por mi desobediencia. Nunca pensé que recibiría una sentencia tan larga. Me quejé al Señor: Padre Celestial, tengo una esposa y 2 hijos que me esperan. Siento mucho el haberte desobedecido, pero ¿puedes ahora mostrar tu misericordia y permitirme regresar a casa? Al volver la vista atrás, veo con claridad que mi tiempo en la prisión de Myanmar fue en realidad un viaje misionero para el Señor.
No fue por accidente que Dios me enviara a un lugar tan oscuro. Allí había muchísimas almas desesperadas que necesitaban conocer al Señor. Me enteré de que había 5 prisioneros chinos de Singapur en la prisión y que a cada uno de ellos lo habían condenado a cadena perpetua y 50 años más por tráfico de droga. Eran jóvenes, como de 30 años, pero ya llevaban varios años en la cárcel. Otro chino de Taiwán, de unos 40 años, había recibido cadena perpetua y 100 años más. Debido a que estos hombres podrían hablar el chino, tenía muchas ganas de estar con ellos y hablarles del Evangelio en sus situaciones sin esperanza. A los prisioneros condenados a cadena perpetua los ponían en confinamiento solitario, en cuartos pequeños con poca luz y ventilación. Su aislamiento del resto de los presos dificultaba el contacto con ellos. En la providencia divina, no solo me enteré de que estaban allí, sino que ellos también supieron que un pastor chino que ama a Jesús estaba allí. Querían reunirse conmigo tanto como yo lo deseaba. Se enteraron que me habían ingresado en el hospital de la prisión. Estos hombres estaban tan desesperados por conocerme y por saber del mundo exterior que tramaron un plan. Fingieron estar enfermos y consiguieron que los guardias los enviaran al hospital para un reconocimiento. Desde el momento en que los vi, el corazón se me llenó de compasión de Dios. Eran como animales heridos, con sus espíritus quebrantados por completo y sin nada por lo que vivir. No pude evitar abrazarlos estrechamente. Queridos hermanos, ustedes son bendecidos, les dije. Les llegó desde el cielo el mayor perdón que pueden experimentar. Se emocionaron mucho, pensando que trataba de decirles que las autoridades birmanas perdonaron sus sentencias. Tenían la esperanza de recibir la libertad por la intervención de algún tribunal internacional. Hermanos, no sé nada acerca de su situación con las autoridades terrenales, pero sí les puedo decir que Jesucristo es el juez verdadero y eterno. Continué con lágrimas en los ojos. Él entregó su vida por ustedes. Él es el Señor del perdón. Nosotros crecimos en familias que creen en Buda, me respondieron, pero Él nunca nos ha ayudado. ¿Cómo podemos recibir a Jesús? Les hablé del Evangelio y les dije, cuando mueran, ya no sufrirán nunca más, sino que recibirán vida eterna en Jesús. Solo Jesús puede salvarles. Uno de los hombres cayó de rodillas y agarrándose a mis tobillos, dijo con tono de desesperación, Oh pastor, por favor, enséñeme cómo ser salvo. En ese preciso momento, los guardias de prisiones del hospital nos interrumpieron. No se permite hablar de religión aquí, dijeron, y les ordenaron a los hombres que salieran de mi cuarto. Me sentí muy frustrado porque había mucho que todavía querían decirme, y mucho más de lo que yo también quería decirles de Jesús. Oré a Dios pidiendo que me diera otra oportunidad de reunirme con ellos. Todos los prisioneros con condenas de cadena perpetua llevaban uniformes rojos. Le pedí a mi abogado que me trajera uno de esos uniformes la próxima vez que viniera a visitarme. Tenía la esperanza de que al llevar el mismo uniforme de esos hombres, quizá ayudaría a que los guardias no nos vigilaran tan de cerca. En la vez siguiente que me encontré con estos 4 hombres les pregunté, ¿creen de verdad que Jesús murió por ustedes en la cruz? Sí, creemos, me respondieron con firmeza. ¿Están listos para olvidarse de los ídolos de una vez y para siempre y recibir a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Creen que su sangre puede limpiarles de todo pecado? Les pregunté. Sí, creemos, respondieron al unísono. Oramos juntos y recibieron a Jesús en sus corazones. Así pasaron de muerte a vida. Sabía que no había tiempo que perder y los llevé al baño.
donde había un lavabo y una llave de agua. Le pedí a cada uno que se inclinaran y metieran la cabeza en el lavabo y entonces los bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después les dije, algunas personas viven libres en esta vida, pero para luego vivir en una prisión eterna en el infierno. Ustedes están encarcelados en esta vida, pero a partir de hoy sus nombres están escritos en el cielo y son libres. Antes de terminar de bautizarlos, un guardia entró en el baño y gritó, ¿qué están haciendo aquí? No se preocupe, yo sé lo que estoy haciendo. Soy un siervo del Dios Altísimo, le respondí. El guardia se quedó parado sin saber qué decir. A partir de hoy, ustedes tienen la autoridad de orar por los demás prisioneros y hablarles de la maravillosa salvación que han recibido, les dije a los 4 creyentes. Por la gracia de Dios, tuve la oportunidad de llevar a 12 prisioneros a Jesús, incluyendo al hombre de Taiwán, Yue Mingyu, que cumplió una condena de cadena perpetua y 100 años más por tráfico de drogas. Me contó que había estado antes en la cárcel en Taiwán, donde un equipo cristiano del ministerio en las prisiones sembró la semilla del Evangelio en su corazón. Aproveché todas las oportunidades para enseñarle a los nuevos creyentes lo básico de las Escrituras y cómo orar. A causa de mi enfermedad permanecí en el hospital casi 2 meses. Después de contraer esa plaga tan contagiosa que corrió por la prisión, estuve inconsciente durante 5 días en el hospital. Aun así, luego de recuperarme, sufría con cierta irregularidad de fiebre, dolores de cabeza, tensión arterial alta y dolores gástricos. Solo después descubrí que Dios tenía un plan en permitir que me enfermara. No solo me dio la oportunidad de hablarles del Evangelio a los prisioneros chinos, sino que de no transferirme al hospital de la prisión, me hubieran enviado de inmediato a un campo de trabajo para cumplir mis 7 años de condena. En varias ocasiones los médicos venían a examinarme y comprobar si me había recuperado a fin de darme de alta del hospital. Los días antes de que me visitaran me sentía bien, pero cuando venían me subía de repente la tensión, o tenía problemas gástricos, o me subía la temperatura. La gracia de Dios estaba con los nuevos creyentes en la prisión, y ellos iban creciendo en su conocimiento. Mediante canciones les enseñé muchos pasajes de la Biblia a mis nuevos hermanos en Cristo, debido a que hablábamos y cantábamos en chino. Los guardias no se daban cuenta de que hablábamos de la Biblia. En realidad, los guardias y los médicos parecían disfrutar de nuestro canto. Las vidas de estos prisioneros cambiaron de forma radical, como solo puede hacerlo Jesús. De ser hombres llenos de amargura y enojo, se llenaron de amor y misericordia. Ayudaban a otros prisioneros en el hospital que estaban cerca de la muerte, usando su propio dinero para comprarles alimentos y brindarles consuelo. Oraron por los enfermos e hicieron todo lo que estaba en sus manos para hablarles del Evangelio. Cada uno oraba también con fervor por sus familiares en Singapur y Taiwán, pidiendo a Dios que tuviera misericordia de ellos. Me dijeron también que oraban a diario para que saliera de la prisión cuanto antes y pudiera continuar mi ministerio. Lloro cada vez que me acuerdo de estos hombres y de cómo la gracia de Dios los transformó en medio de sus situaciones tan desesperadas. En poco tiempo estrechamos los lazos de amistad y experimentamos una verdadera hermandad. Procuré en todo lo que pude que tuvieran ejemplares de la Biblia, pero a pesar de todos mis esfuerzos no lo logré. Sigo orando a Dios pidiéndole que les provea de su palabra. Algunos se pasan la vida en libertad por fuera, pero prisioneros en sus corazones, esclavizados al pecado y la servidumbre. Estos hombres se enfrentaban a la existencia más triste y miserable dentro de la prisión.
pero por dentro eran tan libres como pájaros volando sobre las cumbres de los montes. Amaban a Jesús con todo su corazón. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Lucas 7:47. Estos fueron días maravillosos, llenos de la presencia de Dios. Y para ser sinceros, ni siquiera sentía que estaba en prisión. Apenas pensaba en la sentencia de 7 años que tenía que cumplir, porque cada día estaba lleno de vida y de gozo. Esos 7 años me parecían como los 7 años que Jacob tuvo que esperar por Raquel. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Génesis 29:20. Mi familia ahora vivía con seguridad en Alemania. Le escribí a mi hija Yilin: siento mucho que no puedo estar contigo en estos momentos, pero tu papá está ahora cumpliendo una misión especial del Señor en Myanmar. Estaré contigo tan pronto como termine la tarea que me ha dado el Señor. Después que se anunció mi sentencia de 7 años, decidí no decir nada a mi familia sobre cuánto tiempo estaríamos separados, al menos por el momento. Sabía que luchaban en Occidente sin mí, y yo no quería romperles el corazón con la noticia de que no me verían durante otros 6 años y medio. Al principio, al mes de mi arresto, el Señor grabó este pasaje en mi corazón. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Juan 12:24-25. Al meditar en estos versículos, empecé a pensar en el tiempo que pasé trabajando en nuestro campo en Genal y cómo la semilla de trigo necesitaba 7 meses para aparecer en la tierra después de ser plantada. Sentí que el Señor me mostraba que estaría en la tierra, la prisión, por 7 meses antes de que me liberara. Jesús me enseñó muchas lecciones mientras era una semilla enterrada en la prisión. Descubrí que la vida cristiana no es seductora para la carne. Cuando se planta una pequeña semilla en la tierra, no le resulta cómodo. Yace en el oscuro aislamiento de un terreno áspero por varios meses. Sufre el terreno helado en el invierno y el calor del verano, y aún la cubren de estiércol y fertilizantes malolientes. Solo después de sufrir en silencio todas estas pruebas, está lista para brotar a la vida y producir una cosecha que alimentará a muchos. Cuando se siembra una semilla en la tierra, esta no tiene otra opción que esperar con paciencia que el tiempo de Dios ha establecido para que salga a la vida. De manera semejante, me di cuenta de que era del todo inútil confiar en los esfuerzos humanos para que me sacaran de la prisión. En vez de confiar en organizaciones de derechos humanos para ejercer presión política, sabía que mi futuro estaba solo en las manos de Dios y que saldría de la prisión cuando llegara el tiempo de Dios. Un día, el director de la prisión vino a verme y me dijo: un representante de la embajada alemana ha venido a visitarte. Vístase cuanto antes y baje a la puerta principal. Al bajar hacia la puerta donde esperaban los visitantes para ver a los prisioneros, una dama de la embajada me vio y me dijo: tengo hoy buenas noticias para usted. Va a salir de la prisión. En cuanto firme estos documentos, será un hombre libre. Necesitará tener un poco de paciencia y esperar dentro del hospital por unos días hasta que se completen los arreglos para llevarle al aeropuerto, pero a partir de ahora es un hombre libre. Firmé los documentos y regresé al hospital, bullendo de gozo. Tan pronto como llegué al cuarto, me quité mi uniforme de la prisión y lo arrojé al suelo. El guardia no sabía nada de mi libertad y me amenazó enojado con castigarme.
Me reí y le dije, ya no soy un prisionero, salgo en libertad. Siento pena por tantos cristianos que viven en esclavitud, a pesar de que Jesús les firmara los documentos de libertad con su propia sangre. Cuando uno le da la libertad, debe actuar como una persona libre. Después que me sentenciaran a 7 años, la embajada alemana le solicitó al gobierno de Myanmar que tuviera clemencia de mí y me enviaran fuera del país. Las autoridades alemanas asumían la responsabilidad de enviarme de regreso a Alemania, donde me esperaba mi familia. Por la gracia de Dios, se aprobó su solicitud. 3 días más tarde, a las 11 en punto de la mañana del 18 de septiembre del 2001, me esposaron y me llevaron, bajo la custodia de los agentes de inmigración, al Aeropuerto Internacional de Yangon. Fueron muy amables y corteses conmigo, en marcado contraste con la manera en que me trataron cuando me arrestaron. En el aeropuerto me saludaron varios empleados de la embajada alemana y algunos amigos birmanos. Uno de ellos era un hombre llamado Ding Kai. En la prisión fue uno de mis compañeros birmanos de celda. Le hablé del Evangelio, pero no hizo ninguna decisión por Jesús en ese tiempo. Lo soltaron poco después de conocernos. Me dijo, si su Dios le ayuda a salir de la prisión, empezaré a seguirle en el mismo día que salga. Cuando mis amigos birmanos se enteraron de que me pondrían en libertad, llamaron a Din Kai y le dieron las nuevas. Al llegar al aeropuerto, corrió a mi encuentro y me abrazó. Nos arrodillamos en el aeropuerto y oramos juntos, pidiendo que Dios le ayudara a recibir a Jesús como su maestro. Por gracia de Dios, logré guiar a 3 hombres a Cristo en los últimos días en Myanmar. Abordé un avión hacia Bangkok, Tailandia. La noticia de mi libertad ya había llegado a muchos amigos cristianos que se reunieron en Bangkok para recibirme. Al verlos, les dije, terminó mi tarea en la prisión, así que Jesús me sacó. Cristo me envió allí para que les hablara del Evangelio a los que nunca antes escucharon de él, y muchos se están salvando. Unimos nuestras manos en un círculo de oración, inclinamos nuestras cabezas y le dimos gracias a Dios por su bondad y misericordia. Él es en verdad el Dios viviente. Muchos eruditos de la Biblia dicen que el número 7 representa la perfección divina. Me sentenciaron a 7 años de prisión, pero el Señor no estuvo de acuerdo con esa sentencia humana. En su plan perfecto me pusieron en libertad a los 7 meses y 7 días. En el vuelo de Bangkok a Frankfurt me acompañó un amigo que había viajado a Tailandia a fin de saludarme al salir de la prisión. A las pocas horas de estar volando me preguntó, hermano Yun, ¿se enteró de algunas noticias del mundo exterior mientras se encontraba en prisión? No, nada en absoluto, le respondí. Aquí tengo algo para contarle, me dijo. Me pasó un periódico chino de la semana anterior. Al principio no entendía de qué se trataba. Había unas fotografías de un avión volando hacia un edificio muy alto. Leí la información y me enteré que justo una semana antes de mi salida de la prisión, el 11 de septiembre del 2001, el mundo había cambiado de forma extraordinaria a causa del terrorismo del Inca. A medida que las semanas se convertían en meses, sin señales de libertad para mi esposo, mi fe se debilitó y me sentía cada vez más frustrada. Había soñado con el día en que Jun nos daría la bienvenida a la Alemania y nos mostraría el país que con tanta amabilidad y generosidad le había aceptado 4 años antes. Nunca pensé que íbamos a ser nosotros los que estaríamos en Alemania, esperándole, mientras estuviera encarcelado en Myanmar. Tuvimos nuestras dificultades en Alemania, aunque los hermanos cristianos de la localidad
Hicieron todo lo posible por ayudarnos en el proceso de adaptación. Al principio, ninguno de nosotros hablaba nada de alemán. La comida y la cultura eran muy diferentes. Nunca antes me había visto en la situación de conseguir dinero de una máquina al meter en ella una tarjeta de plástico y marcar unos números. Todo era diferente por completo para mí. A medida que pasaban los meses caía en una profunda depresión. Clamé al Señor muchas veces buscando una respuesta. Una noche tuve un sueño. Vi varios números y observé que a Jun lo iban a dejar salir de la prisión. Los números sumaban 18. Escribí 18 en mi diario y les dije a mis hijos que esperaba que pusieran a papá en libertad el día 18. Una mañana recibí una llamada en la que me decían que Jun le darían la libertad el 18 de septiembre. Habíamos sufrido tantas desilusiones durante su encarcelamiento que ya no quería creer las noticias hasta que no supiera de verdad que mi esposo estaba a salvo a pesar del sueño recibido. Entonces, el día 18 recibí una llamada de mi esposo. Estaba en el aeropuerto de Bangkok, preparándose para abordar un vuelo hacia Alemania. Dios es bueno.